Me acomodé en mi asiento del avión preparándome para lo que parecía ser otro largo día de conferencias. Mi esposo Mike me había apoyado cuando le conté sobre este viaje de trabajo a Nueva Orleans, pero pude percibir un dejo de decepción en su voz. Llevamos 10 años casados y estos viajes de negocio se habían vuelto demasiado frecuentes. Mientras el avión despegaba miré por la ventana viendo cómo el paisaje de Luisiana se difuminaba bajo nosotros. Mi mente empezó a divagar pensando en cuánto echaría de menos a Mac esa noche. Fue entonces cuando la vi, una mujer sentada frente a mí con sus brillantes ojos verdes centelleando bajo la tenue luz de la cabina. Se presentó como Esquiler, una ejecutiva de publicidad que también se dirigía a la misma conferencia. Charlamos informalmente sobre nuestros trabajos y aficiones, intercambiando trivialidades mientras las azafatas recorrían el pasillo. Pero había algo en Esquiler que me llamó la atención. Quizá fue su sonrisa natural o la forma en que se reía de mis chistes, pero me encontré deseando saber más de ella. Justo cuando estábamos alcanzando nuestro ritmo nos sorprendió una turbulencia. El avión se sacudió violentamente lanzándonos hacia adelante contra los cinturones de seguridad. Sin pensarlo extendí la mano y agarré la de Esquiler sujetándola con fuerza mientras ambos jadeábamos. Por un instante nos aferramos el uno al otro con el corazón latiendo al unísono. Cuando el piloto anunció que estábamos alcanzando la altitud de crucero solté la mano de Esquiler con cierta vacilación, pero la conexión perduró dejándome con una sensación extraña. Solo cuando intercambiamos una tímida sonrisa me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que hablamos. La mujer a mi lado ya no era solo una compañera de asiento. Era alguien a quien quería conocer mejor. Sin saberlo, este encuentro fortuito desencadenaría una serie de acontecimientos que lo cambiarían todo. El bar del hotel estaba tenuemente iluminado. El suave tintineo del hielo y los vasos creaba un ambiente relajante que acompañaba el murmullo de las conversaciones. Saboreaba mi gin tonic intentando olvidar las tediosas reuniones del día cuando una voz familiar se abrió paso entre el ruido ambiental. Vaya qué coincidencia. Me giré y vi a Esquiler deslizándose en el taburete junto a mí con su cabello castaño rojizo cayendo en cascada sobre sus hombros. Se me aceleró el corazón al ver su chaqueta entallada y la leve sonrisa que se dibujaba en las comisuras de sus labios. «Qué casualidad encontrarte aquí», respondí levantando mi copa en un brindis irónico. «¿Qué tal tu primer día en la conferencia?». Mientras entablábamos una conversación amena no pude evitar notar cómo los ojos de Esquiler parecían brillar con la tenue luz. Descubrimos que compartíamos la afición por los podcasts de crímenes reales y debatimos sobre las ventajas de varias plataformas de streaming. Sin darme cuenta, una copa se convirtió en 3 y el bar empezaba a vaciarse. «Probablemente deberíamos dar por terminada la noche», dije a regañadientes mirando mi reloj. «Mañana hay que madrugar y todo eso». Esquiler asintió, pero había un atisbo de algo en sus ojos, decepción tal vez, que me revolvió el estómago. A la mañana siguiente me distraí durante la conferencia. En lugar de concentrarme en lo que decía sobre las tendencias de datos y el análisis de mercado, mi mente no dejaba de pensar en Esquiler. Como su risa había llenado el bar la noche anterior, la gracia de sus manos al hablar, el delicado aroma floral de su perfume. Sacudí la cabeza intentando despejar la mente. ¿Qué me pasaba? Estaba allí por trabajo, no para suspirar por una mujer que acababa de conocer. Pero conforme avanzaba el día me sorprendí buscando entre la multitud algún destello de su cabello castaño rojizo y el corazón me latía con fuerza cada vez que creía verla. No fue hasta bien entrada la noche que nuestros caminos se cruzaron de nuevo. Incapaz de dormir, decidí ir al gimnasio del hotel con la esperanza de que un buen entrenamiento me despejara la mente. Al abrir la puerta me quedé paralizado. Allí estaba Esquiler, su esbelta figura moviéndose con gracia en la cinta de correr, un ligero brillo de sudor relucía en su piel. Me vio y me saludó con la mano señalando la máquina que estaba al lado de la suya. «¿Te apetece una pequeña competición amistosa?». Dudé un instante antes de subirme a la cinta de correr. Mientras corríamos juntas no pude evitar mirarla de reojo, la firmeza de su mandíbula, el ritmo de su pecho al subir y bajar, la forma en que su ropa deportiva realzaba sus curvas. Nuestras miradas se cruzaron en el espejo y sentí una descarga eléctrica recorrer mi cuerpo. Había pasión en su mirada, una intensidad latente que me dejó sin aliento. Por un momento me olvidé de mi marido, de la conferencia, de todo excepto de la mujer que corría a mi lado. Al terminar nuestro entrenamiento, Esquiler se giró hacia mí con una sonrisa pícara. «¿Mañana a la misma hora?». Asentí con la cabeza sin atreverme a hablar. Mientras la veía alejarse supe que estaba pisando terreno peligroso, pero algo en Esquiler me atraía como una polilla a la llama y no estaba segura de tener la fuerza, ni el deseo, de resistirme. El evento de networking estaba en pleno apogeo. Un mar de trajes y vestidos de cóctel se mezclaba en el gran salón del hotel.
Yo estaba junto a la barra bebiendo una copa de champán y escuchando con desgana a un colega hablar sin parar sobre las proyecciones trimestrales. Fue entonces cuando la vi al otro lado de la sala, esquile radiante con un vestido negro ajustado que realzaba cada una de sus curvas. Nuestras miradas se cruzaron y sin mediar palabra ambas lo supimos. En cuestión de segundos nos excusamos y nos escabullimos de la multitud. La fresca brisa nocturna nos envolvió al salir al jardín apartado del hotel mientras los sonidos de la fiesta se desvanecían a nuestras espaldas. He estado pensando en ti, murmuró Esquiler con voz baja y ronca. Se acercó lo suficiente como para que pudiera percibir su perfume, una embriagadora mezcla de jazmín y algo inconfundiblemente suyo. Mi corazón se aceleró mientras respondía, yo también. No puedo sacarte de mi cabeza. Nos quedamos un instante en silencio. La tensión entre nosotros era palpable. Luego lenta y deliberadamente Esquiler se inclinó hacia mí. Sus labios rozaron los míos suaves y tímidos al principio, luego con creciente urgencia. Sentí que respondía. Mi cuerpo se movía por sí solo mientras profundizaba el beso. El tiempo pareció detenerse mientras nos explorábamos mutuamente, nuestras manos recorriendo nuestras pieles, nuestras respiraciones mezclándose. Cuando finalmente nos separamos me embargaba el deseo, mis labios hormigueaban por su tacto. ¿Tu habitación o la mía?, susurró Esquiler con sus ojos verdes oscurecidos por el deseo. Sin dudarlo tomé su mano y la conduje de vuelta al hotel. El viaje en ascensor fue una tortura, la tensión se palpaba en el aire. En cuanto la puerta de mi habitación se cerró tras nosotros, volvimos a abrazarnos besándonos con pasión. La ropa cayó al suelo mientras nos dirigíamos a la cama, nuestras manos explorando la piel recién descubierta. Jadeé cuando los dedos de Esquiler rozaron el borde de mi sujetador de encaje rojo. La tela transparente apenas disimulaba mi excitación. Con manos temblorosas la ayudé a quitarse el vestido, maravillada por la suavidad de su piel. Lo que siguió fue un torbellino de sensaciones. Suspiros suaves, caricias delicadas y abrazos apasionados. El tacto de Esquiler era eléctrico, me recorría la espalda con escalofríos mientras exploraba mi cuerpo con reverente atención. Me perdí en la sensación de su piel contra la mía, en el sabor de sus labios, en el sonido de sus gemidos entrecortados. Mientras yacíamos abrazados, después una mezcla de emociones me invadió. Culpa sí, pero también una abrumadora sensación de plenitud. Nunca me había sentido tan viva, tan comprendida como en los brazos de Esquiler. ¿Qué estamos haciendo?, susurré en la oscuridad, más para mí mismo que para ella. Esquiler se incorporó apoyándose en un codo con el pelo revuelto y la mirada dulce. Vivir, respondió sencillamente antes de inclinarse para darle otro beso. En ese instante supe que todo había cambiado. Había cruzado la línea y no había vuelta atrás. Mientras me dormía con el cálido cuerpo de Esquiler pegado al mío, no pude arrepentirme. La mañana llegó demasiado pronto, la luz del sol se colaba por las cortinas que había olvidado cerrar. Al recobrar la conciencia también lo hizo la realidad de lo sucedido. Miré a Esquiler, que seguía durmiendo plácidamente a mi lado, y sentí una punzada de culpa mezclada con una nostalgia innegable. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Era un mensaje de Mike deseándome buenos días y recordándome cuánto me quería. Aquellas palabras que antes me reconfortaban ahora sonaban a acusaciones. ¿Qué había hecho? ¿Cómo podría mirarlo a la cara después de esto? Pero cuando Esquiler se movió a mi lado, su sonrisa soñolienta derritiendo mi determinación, supe que esto estaba lejos de terminar. Aún faltaban días para la conferencia y la atracción entre nosotros era demasiado fuerte para ignorarla. Estaba al borde del precipicio, oscilando entre la vida que conocía y la emocionante incertidumbre que Esquiler representaba. Respiré hondo y tomé mi decisión. Me incliné y besé a Esquiler suavemente, apartando de mi mente los pensamientos sobre el hogar y las consecuencias. Por ahora viviría el momento. Que las consecuencias se fueran al diablo. A la mañana siguiente desperté sobresaltado, con el corazón acelerado y las sábanas enredadas en mis piernas. La realidad me golpeó como un balde de agua fría. ¿Qué había hecho? Los recuerdos de la noche anterior me inundaron. El tacto de Esquiler, sus besos, la forma en que su cuerpo encajaba a la perfección con el mío. Gemí hundiendo la cara en la almohada. La culpa y el deseo luchaban entre sí mientras yacía allí incapaz de moverme. Una parte de mí quería fingir que no había pasado, convencerme de que solo había sido un sueño extraño, pero otra parte, una parte que se hacía más fuerte a cada instante, se deleitaba con el recuerdo de esas horas robadas con Esquiler. Finalmente me obligué a levantarme de la cama y caminé en silencio hasta el baño para salpicarme agua en la cara. Al mirarme en el espejo apenas reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Mis ojos parecían más oscuros, mi piel más pálida. Tenía un aspecto atormentado. Me vestí rápidamente evitando cualquier espejo. Cuanto menos me viera mejor. Abajo encontré a Esquiler tomando café en el vestíbulo con un aspecto fresco y radiante a pesar de la hora.
Hola, dijo suavemente sonriéndome. ¿Cómo estás? Me encogí de hombros sintiendo que me ahogaba. Supongo que debemos tener cuidado, murmuré tratando de asimilar todo lo que había sucedido. Esquiler asintió solemnemente. Por supuesto. Deberíamos mantener esto entre nosotros por ahora. Tragué saliva con dificultad sabiendo que tenía razón. Pero y Dios mío, como deseaba gritarlo a los cuatro vientos, sentirme libre de amarla abiertamente sin miedo al juicio ni a las represalias. Durante los días siguientes aprovechábamos cada momento libre, roces fugaces en el pasillo, besos furtivos en el ascensor. Cada roce de piel me estremecía. Pero la culpa me atormentaba constantemente. Una noche mientras tomábamos algo en el bar del hotel, Esquiler metió la mano por debajo de la mesa y me acarició suavemente la pierna. Di un respingo y casi derramó mi martini. Lo siento, dijo sin emitir sonido, riendo suavemente. No pude evitarlo. Sentí cómo se me aceleraba el pulso mientras su mano ascendía sus dedos dibujando figuras en mi muslo. Era como un fuego que ardía lentamente, aumentando su calor con cada instante que pasaba. De repente mi teléfono vibró en mi bolsillo. Solté un gemido interno al sacarlo, viendo el nombre de Mac en la pantalla. Se me encogió el corazón al leer su mensaje, un simple, buenas noches mi amor. Te extraño. La mano de Esquiler se detuvo a medio movimiento, sintiendo mi angustia. ¿Está todo bien?, preguntó en voz baja. Respiré hondo sintiendo cómo se me humedecían los ojos. Sí, todo bien. Solo mi marido. Su expresión se suavizó reflejando la comprensión en su rostro. Lo siento, dijo en voz baja. Esto no es fácil para ninguno de los dos, ¿verdad? Negué con la cabeza sintiéndome abrumada. No, me está destrozando por dentro. Esquiler extendió la mano y tomó la mía entre las suyas. Lo resolveremos, prometió. Juntas. Mientras regresábamos a nuestras habitaciones del brazo, no pude evitar preguntarme a dónde nos llevaría este viaje. ¿Encontraríamos la manera de que funcionara o los secretos nos separarían? Una cosa era segura, nada volvería a ser igual. Al acercarse el final de la conferencia me invadió la tristeza por el fin de nuestros momentos robados. Esquiler y yo intercambiamos números, rozando brevemente nuestros dedos al teclear nuestra información de contacto. Sabes, me ha encantado conocerte, dijo Esquiler con voz grave y ronca. ¿Te gustaría cenar algún día? Sentí una oleada de emoción mezclada con temor. Eso suena genial, respondí tratando de mantener la voz firme. De vuelta en Shreveport, la realidad me golpeó como un mazazo. Mi casa se sentía vacía sin mí, que trabajaba horas extras para compensar mi ausencia. Nuestro dormitorio, antes un santuario, ahora parecía frío e impersonal. Intenté llenar el vacío con el trabajo y la televisión, pero nada parecía aliviar el dolor en mi pecho. Las noches en vela se volvieron habituales, que me encontré escribiéndole a Esquiler con más frecuencia. Hablábamos de todo y de nada, compartiendo anécdotas del día. A veces las conversaciones se volvían coquetas, dejándome sin aliento y preguntándome si alguien más podía oír mi respiración agitada. Una tarde, mientras revisaba las fotos en mi teléfono, me topé con una foto de Esquiler de la conferencia. Sus brillantes ojos verdes relucían en la cámara y su cabello castaño rojizo le caía en cascada por la espalda. Sentí una punzada de nostalgia al recordar el aroma de su cabello cuando nos besamos. Sin darme cuenta le escribí un mensaje. Hola, ¿cómo estás? Te extraño. Hubo una pausa y por un momento temí haberme extralimitado. Pero entonces vibró mi teléfono y vi la respuesta de Esquiler. Yo también te echo de menos. ¿Quieres hacer una videollamada? Se me aceleró el corazón al contestar la llamada. Esquiler apareció en la pantalla, guapísima, con una camiseta informal y leggings. Pasamos la siguiente hora poniéndonos al día, riendo y bromeando como viejas amigas. En un momento dado, Esquiler empezó a bromear sobre el desorden de mi apartamento. Parece que últimamente vives como una universitaria, bromeó con los ojos brillantes de diversión. Puse los ojos en blanco con humor. Oye, al menos no tengo un compañero de piso que se coma toda mi comida. Esquiler soltó una risita y su risa me llenó de calidez. Aseguro que sí, di yo, bajando la voz a un susurro sensual. ¿Quieres enseñarme tu casa? Mi pulso se aceleró mientras dudaba. Una parte de mí gritaba cautela, pero otra anhelaba el contacto humano. De acuerdo, dije finalmente con la voz apenas audible. Mientras hablábamos me encontré recorriendo mi apartamento, mostrándole a Esquiler cosas que nunca antes le había enseñado a nadie. Hablamos de libros, películas y música y la conversación fluyó con naturalidad. La intimidad de la videollamada me hizo sentir vulnerable pero a la vez eufórica. En un momento dado, Esquiler empezó a hablar de su trabajo, describiendo un proyecto especialmente desafiante en el que estaba trabajando.
Le escuché atentamente haciéndole preguntas reflexivas mientras explicaba. Sus manos se movían con vivacidad y me quedé fascinado por la forma en que sus dedos danzaban en el aire. De repente Esquiler se detuvo a mitad de la frase clavando sus ojos en los míos. Irene, dijo en voz baja con la voz ronca por la emoción. ¿Puedo preguntarte algo? Se me aceleró el corazón al asentir con la garganta seca. Por supuesto. Esquiler respiró hondo con los hombros subiendo y bajando. ¿Alguna vez has deseado que pudiéramos estar juntos abiertamente? Sin tanto secreto ni mentiras, sentí un nudo en la garganta al procesar sus palabras. Era una fantasía que había albergado pero que había dejado de lado por razones prácticas. Ahora al oír a Esquiler decirlo en voz alta me di cuenta de lo profundamente que deseaba aquello. Cuando abrí la boca para responder Esquiler continuó con la voz apenas audible. Sé que es imposible pero a veces fantaseo con caminar de la mano por la calle principal, tomarte de la mano en público, con despertarme a tu lado cada mañana, con desayunar juntos los domingos. La vista se me nubló mientras luchaba contra las lágrimas. Nadie jamás había expresado tal anhelo por mí, nadie me había comprendido como Esquiler. Ojalá fuera así de sencillo, dije al fin con la voz quebrada por la emoción. Pero ambos sabemos por qué no puede serlo. Esquiler asintió aunque pude ver la decepción en sus ojos. Tienes razón. Lo siento. No quería ponerme sentimental contigo. Extendí la mano dejándola suspendida sobre la pantalla. Está bien, dije en voz baja. Yo también lo siento. A veces me pregunto cómo sería poder tomarte de la mano en público, despertar a tu lado cada mañana. Mientras hablábamos la distancia entre nosotros parecía acortarse. Compartimos historias sobre nuestra infancia, nuestros sueños y nuestros miedos. Al terminar la videollamada sentí como si conociera a Esquiler de toda la vida. Esa noche mientras yacía en la cama con la mente llena de pensamientos sobre Esquiler comprendí algo profundo. Esta aventura podría estar mal pero también me estaba haciendo sentir viva de maneras que jamás creí posibles. Y mientras me dormía no pude evitar preguntarme qué nos depararía el futuro y si de alguna manera podríamos hacer que nuestro amor imposible funcionara. La mentira se me escapó de los labios con sorprendente facilidad. Es solo un viaje de negocios rápido a Atlanta, le dije a Mike con el corazón acelerado mientras hacía la maleta. Él asintió absorto en su trabajo y sentí un ligero remordimiento. Pero al abordar el avión la emoción lo eclipsó todo. Esquiler me esperaba en el aeropuerto con sus ojos verdes brillando con picardía. Nos abrazamos aferrándonos más tiempo del necesario, saboreando el momento. No puedo creer que de verdad estemos haciendo esto, susurré con la voz temblorosa de emoción. Ella sonrió y me tomó la mano. Créelo, cariño. Tenemos todo el fin de semana por delante. Nuestra habitación de hotel era un santuario, un lugar donde podíamos ser nosotras mismas sin miedo a ser juzgadas. En cuanto la puerta se cerró tras nosotras, Esquiler me atrajo hacia ella y me besó apasionadamente. Me fundí en sus brazos y todas mis dudas y miedos se desvanecieron. Pasamos esa primera noche redescubriendo nuestros cuerpos, nuestras caricias familiares y a la vez emocionantes. Los dedos de Esquiler trazaban figuras sobre mi piel encendiendo fuegos a su paso. Exploré sus curvas con manos reverentes maravillándome de la suavidad de su piel. Después, mientras yacíamos entrelazados, sentí una paz que no había experimentado en años. Ojalá pudiéramos quedarnos así para siempre, murmuré acurrucándome en el cuello de Esquiler. Me acarició el pelo suavemente. Tenemos todo el fin de semana, me recordó. Aprovechémoslo al máximo. Al día siguiente salimos a recorrer la ciudad de la mano. Fue emocionante poder demostrar nuestro cariño abiertamente sin miedo a ser reconocidos. Paseamos por parques, visitamos galerías de arte y compartimos comidas íntimas en acogedores restaurantes. En un pequeño y pintoresco café, Esquiler extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. ¿Sabes?, dijo en voz baja, nunca antes había sentido esto por nadie. Me emocioné muchísimo. Yo tampoco, admití. Da miedo pero también es increíble. Al caer la noche nos encontramos en un bar en la azotea con las luces de la ciudad centelleando a nuestros pies. Esquiler me atrajo hacia ella balanceándose suavemente al ritmo de la música. Apoyé la cabeza en su hombro aspirando su aroma familiar. Baila conmigo, susurró y me dejé guiar por ella en un baile lento y sensual. De vuelta en nuestra habitación de hotel nuestro amor se intensificó. Cada caricia, cada beso parecía cargado de electricidad. Los labios de Esquiler recorrían mi cuerpo como fuego y me arqueé ante su tacto jadeando de placer. Eres tan hermosa, murmuró con los ojos oscuros de deseo. La atraje hacia mí, nuestros cuerpos encajando a la perfección. Muéstrame, susurré. Lo que siguió fue un torbellino de sensaciones.
Suspiros suaves, caricias delicadas y abrazos apasionados. Nos exploramos con reverente atención, nuestros cuerpos moviéndose en perfecta armonía. Mientras yacíamos en la calma posterior sentí una mezcla de plenitud y tristeza. Nuestro fin de semana llegaba a su fin y pronto tendríamos que regresar a nuestras vidas por separado. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté dando voz al miedo que me atormentaba. Esquiler se incorporó apoyándose en un codo con expresión seria. No lo sé, admitió. Pero sé que no quiero renunciar a esto. Renunciar a ti, asentí con la cabeza sintiendo un nudo en la garganta. Yo tampoco. ¿Pero cómo podemos hacer que esto funcione? Se inclinó hacia mí y me besó suavemente. Lo resolveremos, prometió. Juntos, al hacer las maletas a la mañana siguiente sentía el corazón apesadumbrado. La idea de volver a mi antigua vida, de fingir que aquel fin de semana mágico jamás había existido, era casi insoportable. Esquiler me abrazó con fuerza en el aeropuerto. Esto no es un adiós, susurró con vehemencia. Es solo un hasta pronto, asentí con la cabeza conteniendo las lágrimas. Al abordar mi vuelo de regreso a casa supe que nada volvería a ser igual. El recuerdo de nuestro reencuentro clandestino me sostendría incluso cuando amenazaba con destrozar mi mundo. En cuanto crucé la puerta supe que algo no andaba bien. Los zapatos de Mac estaban perfectamente alineados junto a la entrada. Su chaqueta colgaba impecablemente del perchero. La casa estaba inmaculada, casi demasiado perfecta. Sentí un nudo en el estómago por la culpa mientras gritaba: «Cariño, ya llegué». Mac salió de la cocina con una sonrisa forzada. «Hola, cariño. ¿Qué tal Atlanta?» Tragué saliva con dificultad, la mentira se me atragantaba. «Hoy ya sabes, ocupada. Muchas reuniones». Asintió con la cabeza, escrutando mi rostro con la mirada. «Te ves diferente. Radiante casi». Sentí que me sonrojaba al recordar el tacto de Esquiler, sus besos. «Debe ser por toda esa hospitalidad sureña», bromeé débilmente. Con el paso de los días me fui alejando de mí, que absorta en mis pensamientos sobre Esquiler. Nuestras conversaciones se volvieron forzadas, nuestra intimidad inexistente. Lo sorprendí mirándome con una mezcla de confusión y dolor en los ojos, pero no fui capaz de acortar la creciente distancia entre nosotros. Una noche, mientras le enviaba mensajes de texto a Esquiler debajo de las sábanas, la voz de Mac rompió la oscuridad. «¿Con quién estás hablando a estas horas?» Casi se me cae el teléfono de la sorpresa. «A cosas del trabajo, ya sabes cómo es», guardó silencio durante un largo rato. «Eden, ¿qué te pasa últimamente? Siempre estás con el móvil. Estás distante. ¿Hay algo que no me estás contando?» El corazón me latía a 1000 por hora mientras buscaba una explicación a tientas. «Estoy estresada. El trabajo ha sido una locura». Meike suspiró y se apartó de mí. «Si tú lo dices». A la mañana siguiente desperté con un mensaje de Esquiler. «No puedo dejar de pensar en ti. ¿Cuándo podemos vernos de nuevo?» Mis dedos se cernieron sobre las teclas, divididos entre el deseo y el deber. Finalmente respondí: «Pronto. Lo prometo». Mientras me dirigía a la oficina, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Esquiler quien llamaba. Contesté en voz baja: «Hola, ¿qué tal?» «No puedo más, Eden», dijo Esquiler con la voz quebrada por la emoción. «El secretismo, las mentiras, me están matando. Quiero estar contigo, de verdad estar contigo». Sentí que mi mundo se tambaleaba. «Esquilerio, no sé qué decir». «Déjalo. Aquí está la sección final de tu historia con la puntuación corregida», dijo suavemente. «Podríamos empezar una nueva vida juntos, solo tú y yo». Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Dejar a Mike? ¿Al hombre con quien había construido una vida, que me había apoyado en las buenas y en las malas? Me sentí mareada, abrumada por la magnitud de la decisión que tenía ante mí. «Yo necesito tiempo para pensar», tartamudeé terminando la llamada abruptamente. Esa tarde, mientras volvía a casa del trabajo, absorta en mis pensamientos, casi choqué con Sara, una amiga en común. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. «Eden, creía que estabas fuera de la ciudad este fin de semana». Se me heló la sangre. «¿Qué?» «No, yo estaba aquí». Seba frunció el ceño con la confusión reflejada en su rostro. «Pero Mac dijo que estabas en una conferencia en Atlanta». De hecho, parecía bastante molesto por eso. Forcé una risa con la mente a 1000 por hora. «¿A eso?» «No, los planes cambiaron a última hora. Se me olvidó decírselo, ya sabes lo despistada que puedo ser».
Sara sintió, pero pude ver la duda en sus ojos. Al separarnos sentí que el pánico me invadía el pecho. ¿Cuánto tiempo podría mantener esta farsa? De vuelta en casa encontré a Max sentado a la mesa de la cocina con una pila de papeles delante. Al verme entrar levantó la vista con una expresión indescifrable. Tenemos que hablar, Eden. Me dejé caer en la silla frente a él con el corazón latiéndome a mil. Bien. ¿Qué te preocupa? Me extendió un papel. Era una factura telefónica con varios números de otros estados resaltados. ¿Podrías explicarme esto? Me quedé mirando el papel con la mente en blanco. ¿Cómo pude ser tan descuidada? Hubo llamadas, mentiodiándome por cada palabra. Ya sabes cómo son los clientes. La mirada de Max se endureció. No me mientas, Eden. Llamé a algunos de estos números. No son empresas. ¿Quién es Esquiler? El mundo pareció detenerse. Sentí que caía, que me precipitaba en un abismo que yo misma había creado. Puedo explicarlo. Pero al mirarlo a los ojos, al ver el dolor y la traición que reflejaban, comprendí que no había explicación que pudiera remediarlo. La fachada cuidadosamente construida de mi vida se desmoronaba a mi alrededor y no tenía a quien culpar sino a mí misma. Mientras Mac esperaba una respuesta con el rostro desencajado por el dolor y la ira, me encontré en una encrucijada. La verdad me quemaba la lengua, amenazando con salir y cambiarlo todo para siempre. ¿Pero sería capaz de destruir la vida que habíamos construido juntos? ¿O me hundiría aún más en la red de mentiras, aferrándome contra toda esperanza a la posibilidad de conservar lo que una vez tuvimos? El silencio se extendía entre nosotros, cargado de palabras no dichas y de una confianza rota. En ese instante comprendí que, sin importar la decisión que tomara, nada volvería a ser igual. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y sofocantes. Te he sido infiel. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Max se contrajo, una mezcla de dolor, ira y traición grabada en cada línea. ¿Cuánto tiempo? Logró articular finalmente con voz entrecortada. Desde la conferencia, susurré, incapaz de mirarlo a los ojos. Es una mujer. Esquiler, la brusca inspiración de Mac me hizo estremecer. ¿Una mujer, Eden? No lo entiendo. Llevamos 10 años casados. ¿Cómo pudiste? No tenía respuestas ni excusas. Lo único que podía hacer era sentarme allí con lágrimas corriendo por mis mejillas mientras Mac caminaba de un lado a otro en la cocina, pasándose las manos por el pelo con agitación. Necesito tomar aire, dijo finalmente, agarrando las llaves y saliendo furioso de la casa. A solas con mis pensamientos sentí que me ahogaba. Busqué mi teléfono desesperada por oír la voz de Esquiler, pero me detuve. Este lío era culpa mía y tenía que afrontarlo. Los días siguientes fueron un torbellino de lágrimas, discusiones y dolorosos silencios. Mac oscilaba entre la rabia y la desesperación, exigiendo respuestas que yo no podía darle. ¿Cómo podía explicar algo que yo misma apenas comprendía? Una noche, mientras estábamos sentados en extremos opuestos del sofá, Mike me hizo la pregunta que tanto temía. ¿La amas? Cerré los ojos buscando la verdad en mi corazón. Siento algo por ella, pero Mike, te amo. Siempre te he amado. Asintió con la cabeza con una expresión indescifrable. Entonces, ¿por qué? Era una pregunta que me había estado haciendo durante semanas. No lo sé, admití. Tal vez me sentía sola o aburrida o, no sé. Simplemente sucedió. Max se levantó de golpe. Estas cosas no pasan por casualidad, Eden. Tú elegiste. Sus palabras me hirieron como un golpe, porque sabía que tenía razón. En cada paso del camino había elegido seguir con esta aventura, traicionar al hombre al que le había prometido amar y cuidar. Con el paso de los días, que se convirtieron en semanas, me encontré en una encrucijada. Esquiler me llamaba y me enviaba mensajes constantemente rogándome que dejara a Mac y empezara una nueva vida con ella. Pero cada vez que miraba a mi esposo y veía el dolor en sus ojos, sentía que mi determinación flaqueaba. Una tarde conocí a Esquiler en un pequeño café a las afueras de la ciudad. En cuanto la vi, mi corazón se aceleró. Me tomó la mano por encima de la mesa con los ojos verdes llenos de esperanza. ¿Has tomado una decisión?, preguntó suavemente. Respiré hondo, preparándome para lo que sabía que tenía que hacer. Esquilerio, no puedo dejar a mi marido. Su rostro se ensombreció, la decepción y el dolor nublaron su expresión. Pero Eden, lo que tenemos, es especial. No lo desperdicies. Lo sé, dije conteniendo las lágrimas. Lo que tuvimos fue increíble. Pero Mike es mi familia. Hemos construido una vida juntos.
No puedo simplemente renunciar a eso. Esquilera sintió lentamente con los ojos brillantes por las lágrimas que contenía. Lo entiendo, susurró. No me gusta, pero lo entiendo. Nos quedamos en silencio un momento con el peso de nuestras decisiones flotando en el aire. Finalmente Esquiler se inclinó hacia adelante y me tomó el rostro entre sus manos. ¿Puedo besarte una última vez? Dudé sabiendo que debía decir que no, pero la atracción entre nosotros seguía siendo muy fuerte. Asentí cerrando los ojos mientras los labios de Esquiler se unían a los míos en una despedida agridulce. Al alejarme del café sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Sabía que estaba cerrando un capítulo apasionante y emocionante de mi vida, pero también habría la posibilidad de reconstruir lo que casi había destruido. De vuelta en casa encontré a Max sentado en el porche mirando la puesta de sol. Me senté a su lado, nuestros hombros apenas rozándose. Lo terminé, dije en voz baja. Para siempre. Max se giró para mirarme, sus ojos escrutando mi rostro. ¿Estás seguro de que eso es lo que quieres? Asentí con la cabeza y extendí la mano para tomar la suya. Te quiero, Mike. Quiero luchar por nuestro matrimonio si me lo permites. Se quedó callado un largo rato y yo contuve la respiración esperando su respuesta. Finalmente retiró la mano con la mirada fría. Es demasiado tarde, Den. Ya he llamado a un abogado. El mundo pareció detenerse. ¿Qué? Mike, no, por favor. Podemos solucionarlo. Se puso de pie con el rostro desencajado por el dolor y la resignación. No podemos. Nos destrozaste, Den. Y algunas cosas una vez rotas no se pueden arreglar. Cuando entró en la casa dejándome sola en el porche sentí como el peso de mis actos me abrumaba. Lo había apostado todo a una pasión fugaz y ahora lo había perdido todo. En ese instante comprendí el verdadero precio de mis decisiones. Había perdido al amor de mi vida, la confianza de mi pareja y el futuro que habíamos planeado juntos. ¿Y para qué? Por unos instantes robados de emoción, mientras el sol se ocultaba en el horizonte proyectando largas sombras sobre el patio, me senté allí solo sumido en mis remordimientos. La vida que había conocido había terminado destrozada por mis propias manos. Y al caer la noche me pregunté si algún día sería capaz de recoger los pedazos y reconstruir mi vida. Pero una cosa era segura, nada volvería a ser igual. Y no tenía a quien culpar sino a mí mismo.